mucho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Muy buenas, Pepe. Está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi Corazón, el mío no el tuyo, ¿eh? ¿Cómo va, gente? Acá estamos a full. Un día más, 42, 430, gente, lo que es 076, viene cayendo Bitcoin, zona de soporte, lo que sería, obviamente, velas diarias, ahora vamos a estar viendo, está apoyado ahí en los 42, la idea es que no rompa los 40, 41, 40, sobre todo una mechita que hay ahí, una vela diaria, pero bueno, por ahora está ahí, vamos a ver qué pasa esta semanita, si el precio intenta recuperar lo que es la zona de resistencia de la vela del viernes, que recorrió un 10% en caída, así que bueno, ahora vamos a estar viendo, vamos a pasar un poquito, gente, a lo que es obviamente las burbujitas, las top 100, ¿sí? Vamos a chequear ahí, soplen y dice... Ella tiene un Bien.
Tiene Top 100, a ver. ella dibuja mi destino con Bush. Al rojo las muchachas, tremendo, ahí van. Mirá Bonk, ahí le tiré un tirito ayer. Mirá, ahí estamos, obviamente la estoy, no un par de días la voy a dejar a Bonk, que seguramente puede pegar una vueltita, pero tiene un 18, un 20% menos, gente. Así que ahí está Bonk. Obviamente también hay un par, la mayoría están en rojo. Mirá, Solana, Run, Rose, Ada, Cardano un 13, están ahí entre un 15 y un 20% en caída, tremendo. Mira, Polkadot un 14, algunas están por encima, obviamente, como por ejemplo Blur un 23%. Así que bueno, tenemos para tradear hoy. Seguramente no vamos a hacer criptos hoy, sí vamos a hacer forex como todos los días, pero bueno, vemos un poquito lo que son las criptos. Hoy al rojo vamos a ver en la horita. Bueno, acá está, mira, la única que crece en la última horita, CFX un 11% y 1.6% la caídita de Bonk, por ejemplo, TIA, SUI, BIM, bueno, la mayoría están entre un 2-3% en rojo, sobresale una que otra en positivo. ¿No? En el caso de esta monedita la pueden tradear en varias plataformas como Binance, KuCoin, OKX, MEX y Gate.io, ¿sí? .io o .io, como quieran ustedes. Interesante la subidita, Fíjense, para confirmar Conflux, casi un 700% de lo que va de este año. En el mes un 20%, semana y día, obviamente al verde, ¿no? Un verde interesante, ¿no? Obviamente hay que ver, esperar algún retroceso, pero el que quiera tradearla, ¿no? O holdearla, ¿no? Depende, obviamente, si te gusta el proyecto. Vamos rapidito a lo que es Bitcoin TradingView. Bien, acá estamos dentro de Bitcoin, vamos a chequear lo que es, vamos a ver acá un segundito, lista de Bitcoin, criptomonedas. Cada mañana de suerte. Antes de ir a velas de un minuto vamos a recorrer las velas diarias, ¿sí? Fíjense acá lo que es las semanales, para que tengan una idea de lo que les digo, de ojalá eso suceda. Vamos a volver hacia atrás ahí. No sé, ahí está, ahora sí. Ese es el pasado histórico marcado de los Picasso que tenemos. Miren esto, gente. Vamos a hacer algo. Voy a ir a otro tipo de plataforma y no la de Binance, como para que no aparezcan los dibujos. ¿Me entienden lo que voy? A ver, Bitcoin con... Vamos a ir a ver acá. Cualquiera, acá tenemos Bybit, por ejemplo. Cualquiera, me da lo mismo. Semanal. Ahí estamos. Observen, gente, cómo esta historia de Bitcoin desde que comenzó, ¿no? Obviamente, unas gráficas, ¿cómo les puedo decir? Que nació hace poco, ¿no? Obviamente no tiene tantos años como los mercados tradicionales. Pero bueno, a lo que voy, fíjense en el dibujo, ¿no? El que entiende un poco de estructuras del mercado, fíjense en que a dónde pretende ir. ¿A ustedes qué les parece? Hacia abajo, hacia arriba, sí, obviamente. En vez de las semanales, estamos viendo zonas donde puede hacer un recorrido, ¿no? Obviamente, que es lo que les digo, que puede llegar, ojalá que no, a los 30, ¿no? Para llegar a esta zonita. ¿Ven? Eso es lo que les digo, que lo vemos en las velas diarias, ¿no? ¿Para qué? Para después, obviamente, romper estructuras, ¿no? Obviamente, y llegar a los 70, ¿no? Donde estuvo, obviamente, ahí, donde estuvo hace ya 2 añitos, 2021, noviembre, que empezó a caer, donde los muchachos compraron, el Pepe que compró acá arriba, ¿te imaginás? Pero por eso les digo que si vos venís promediando, ¿no? Obviamente, estas son gráficas muy swing, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? A lo que voy, velas de semanales, ¿sí? Pero bueno, para que tengan la idea de lo que les digo, ojalá que no caiga, ojalá que la mecha sea el retroceso, ¿no? Esta mecha que está acá, que coincide con este alto. Inclusive, a ver un segundito, fíjense en esto, si pongo un FIBO yo no sé si no le damos en el 61.8 clavado. Vamos a chequearlo, un segundito, a ver. Bien, vamos a poner un Fibonacci para chequear un poquito, después nos vamos a lo nuestro. Fibonacci, a ver un 61, ahí sí vamos. Mirá,
Mirá, ni que fuera ojo, ¿no? Ahí, tremendo, mirá. 61.8 Fibonacci, donde se devolvió. Obviamente que puede llegar y sería un muy buen lugar el 38 de Fibo, que sería esta zona. Así, grabalo, aguardate, velas semanales. Ojalá que no. Mientras tanto, vamos a estar acá revoloteando en estas consolidaciones. Vamos a ir a lo que tiene que ver con las velas diarias, que es la que comenzamos siempre. Pero era para que vean lo que falta para que llegue a los 70, ¿no? Y lo que puede llegar a ser. Obviamente está muy fácil esta zona, ojalá que no, ojalá que le esté errando. Esta zona está justo en una zona de Fibonacci, ¿no? Que habíamos marcado acá, que sería la mitad de lo que sería la tendencia bajista, ¿sí? De semanal. Así que si la rompe y viene, bueno, obviamente lo que vamos a depender de un hilito es de estas zonas que están acá. Esas zonitas se estamos viendo que son los 40, lo que les digo, pero lo estoy viendo como más por fuera, más macro, ¿no? Como para que ustedes puedan ver la idea que les digo que puede llegar a pasar. Esta zona también la puede obviamente aguantar acá el bull, ¿no? Las compras, y que el precio dispare hacia arriba. Pero por ahora lo que estoy viendo es obviamente que no hay mucha fuerza alcista, sí bajista. Están tratando de retener las ballenitas y ojalá que dispare y que no sea una trampa que llegue a zonas de alto que está acá, para que después se devuelva. Obviamente también puede pasar de que venga, ¿no? Y que después vaya a visitar de vuelta las zonas que estamos viendo de soportes y que rompa estas zonas, ¿no? Por ahora está ahí. Vamos a ver, ¿no? Ojalá que no, ¿sí? ¿Me entienden? Es algo sencillo, pero que muchas veces al no ver las macro, solamente te metes dentro de estas velitas, que ahora nos vamos a meter para hacer scalping, y no te das cuenta si estás holdeando el precio donde puede tomar dirección, ¿no? Obviamente que acá abajo va a ser más barato para las ballenas y van a querer comprar más acá y acá que acá arriba, ¿sí? Obviamente ellas compran y venden, ¿no? Pero las que mueven en zigzag el precio, ¿bien? ¿Escucha bien? ¿Suavecito? Y... bien, vamos, velas de 1 hora. Dice... ahí estamos, bien, vamos dentro de velas de 1 hora. ¿Qué estamos viendo? Consolidación, gente. Podemos agarrar fallas, trampas, clímax, pero esto es un rectángulo dentro de este POC que está acá. Son zonas de soportes y resistencias, ofertas, acá arriba y demandas, no acá abajo, donde obviamente el precio está interactuando y está obviamente liquidando y agarrando lo que es el dinero que está recorrido por encima y por debajo, donde están las órdenes, obviamente. Y bueno, ahí está. Por ahora estamos consolidados. Ojalá que la vuelta vaya hacia arriba. Sabemos que tiene que tener un retroceso. Ojalá que llegue a los altos donde el precio comenzó la caída, ¿sí? Este 10% de la vela del viernes, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, consolidación, y con eso nos quedamos. Si quieren podemos ir a velas de 1 minuto. Vamos a encontrar una consolidación que viene de una caída de 3 velas bajistas. ¿Ven ahí? Vamos a ir a 5, miren. Esta vez, lo que les digo, ahí sí amplío un poquito. Inclusive puse un RSI como para que vean cómo el precio puede llegar a subir en esta temporalidad. Pero si vas a temporalidades grandes, tenés que observar también cómo está la onda, ¿no? Del RSI, es interesante. Así que bueno, por ahora estamos ahí. Estamos en una zona de soporte dentro de este canal que tenemos dentro. Vamos a ver si el precio dispara o no hoy. Chequeemos si hay fundamentales también por las dudas. Que puede pasar como ayer, ¿no? Que la fundamental es lo que hace casi siempre. Si es positiva para el dólar, por ejemplo, suele disparar para arriba, y muchas veces, la mayoría, después vuelve a recuperar por lo menos ¿no? 2/3 de lo que subió, y muchas veces se va para abajo, ¿no? Y bueno, y ese recorrido que hace hacia arriba muchas veces puede ser 20, 30, 100 pip, ¿no? En las fundamentales, por eso tienen que tener cuidado, ¿sí? Y no siempre meterte a la ola acá arriba en la fundamental, al revés. Fíjate si no deja mecha para ir un pepe rechazo, ¿sí? ¿Qué dice beautiful? Le gusta que decir beautiful, ¿no? ¿Saben hablar ustedes English, men? ¿Oui o no? ¿Yes? Beautiful. Vamos a ver, chat emergente, a ver si hay algún mensajito. Recuerden que no hago publicidad, gente, así que el que se vaya sumando, si quiere escribir, sumarse, acá estamos para obviamente acompañar gente en lo que quieran. Vamos a poner un poquito el chat, lo voy a configurar un segundito. Escucha mientras de fondo algo, a ver. Escucha. ¿Y esto no te gusta? ¿La magia dónde está?
Te lo voy a subir mientras recorro acá los comentarios. Hay tantos que no sé cuál leer. No, vamos a ver si hay algún comentario, aunque sea que nos salude. No hago publicidad. Por eso se suma el que quiere. Y esto lo hago todos los días. Estamos acá, Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico y se desarman. Me voy a pasar a dónde, genios. A ver si encuentro acá. Confundimos porque soñamos lo mismo y no Escucha, lo dice... siendo un amarillo que se me reparece a vos desde que comunista amarillo, ojo, algo que me dice que no tener. Y dice... siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Comentarios, a ver, acá estamos. Un segundito. A ver si funcan o no funcan. Lo vemos ahora, Vamos a ver acá si... voy a poner acá, a ver si hay algunos. Súmateme. Estamos... Aquí mismo no se duerme, hoy no se hace. Ni se dice nada. No tenemos Bien, hola genio, ¿cómo estás? Gracias por estar, sé que estás trabajando, gracias. Genio total, gran operador de swing el muchacho, tremendo. Así que estamos, buenos días Pepe, buen día Pepe Mila, paso a paso saludar, pasito a pasito iba a decir, y dejar mi like, abrazo grande y buena jornada, ojalá que así sea, gracias, muchas gracias. Hola Fabián, ¿y cómo estás? ¿Metido ahí a full? ¿Viendo algo o no? Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte en un placar, decían algo. Bien, gente, seguimos. Estaba leyendo algo, un segundito. Hay varias noticias para leer, ¿no? Interesantes macroeconómicas que pueden, obviamente, cambiar un poquito el rumbo de estos días, obviamente, o de algún par de veras. Pero ahora vamos a ver calendario económico. A ver si encuentro acá donde tenemos. Uy, me tiró la luz, me quemó la vista acá. Bueno, tenemos ahora, mirá, nuevas peticiones de subsidio. A ver si esto es hoy. Cuanto mucho alguno, el que esté en vivo, si quiere chequear, me avisa. Por desempleo y el índice manufacturero de la Fed ahora, sí, a pasitos, y después 2:15, comparecencia de la presidenta del Banco Central. Así que bueno, tenemos un par de noticias. A la una también inventario de petróleo crudo que lo tenés que hacer, o si te gusta comerlo crudo, comerlo, ¿no? Así que eso pasa en un ratito, gente, 25 minutos para las primeras noticias, o un poquito menos, a ver qué somos. Y ahí andamos, esto se va a ir actualizando ahora, así que podemos ir a la gráfica, a dejar listo a ver el bot de Pepe Fundamental, a ver si hoy hace algo, si es que la plataforma hoy funciona. Ayer hubo un par de cortes de luz, no, perdón, de internet, así que menos mal que no hicimos nada, ninguna operación ni nada, pero estemos atentos, cuanto mucho si esto se corta, nos vemos mañana, ¿sí? Así no rezongamos tanto. Bien. Dale, no me podés tratar así. Vamos a ver un poquito el índice del dólar. Es medio gris, la luna es una cosa que se pierde en la penosa madrugada silenciosa del cielo de San Martín. Dale. Amanecer que estés acá con esas ganas. Bien, vamos a meternos dentro de la velita. Mirá el fantasmita ahí como me jode la vida. A ver si lo puedo correr. El cuco, ¿no? Ahí está, lo dejamos ahí. Bien, ¿qué están viendo ustedes acá, gente? Yo lo que veo es que esto puede llegar al alto que está acá, pero también siento, obviamente en la forma que digo, ¿no? De que puede hacer un retroceso para apoyar en esta zona, ¿no? Acá, ¿ven? Es lo que veo en esta temporada, ¿no? Algo así, ¿no? Donde el precio después, obviamente, puede tomar, si es que no baja más y apoya, algún envión para ir hacia arriba, ¿no? Obviamente que también puede estar acá un par de velitas diarias, pero esa mecha de rechazo, como la que hizo acá, 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 son patroncitos interesantes para tener en cuenta donde el precio frenó. Ojo, también tenemos una velita donde el precio, la vela que sería la de hoy, fíjense en el rechazo que hizo, ¿no? Obviamente tratando de llevar el precio hacia arriba, ¿sí? Esto estuvo por debajo y se devolvió. Vamos a ver hoy
te ampliamos un poquito acá cómo termina el día. Pero es interesante, muy interesante. Está jugando en una zona de resistencia, que es esta que está acá, entre varias zonas obviamente opuestas de oferta y demanda, ¿bien? Así que bueno, ahí andamos con el índice, una zona de resistencia y una tendencia mayor en caída, pero que puede obviamente estar rezongando, una forma de decir, ¿no? Rezongando arriba, y obviamente se puede comer un retroceso para después tomar envión hacia arriba y llegar a esta zonita que está acá, que serían los 104,271, ¿sí? Paso a paso, muchachos, ¿sí? De las diarias. De reconocer las derrotas y la habilidad de perderte. Todo lo que fui que ya no soy, creo que perdí. Bien, ahora sí. De momentos de mi vida, si ya no me espera nadie. Vamos a pasar un poquito a lo que es MT4, ¿sí? MetaTrader 4, vamos a ver un poquito lo que son las fuerzas de las monedas. Hoy vamos a estar un ratito hasta las 11, que bueno, es bastante igualmente. Vamos a estar charlando, vamos a ver si configuramos un poco el bot. Son I10, el bot de fundamentales. Vemos a ver si trabaja un poquito ahí, si es que el mercado lo permite y si es que mi internet también lo permite. Así que bueno, si quieren que veamos el oro o algún índice o alguna divisa o alguna cripto, me avisan, que esa es la idea, ¿sí? Seguramente de esa forma podemos ir compartiendo proyecciones. Igualmente, si ven zonas interesantes para avisarme, tanto en el índice como en cualquier par, también la podemos revisar dentro, ¿sí? Acá vamos por último a meternos dentro de la velita diaria. Como hacemos siempre, vamos a ir a velas de una hora. Digamos, fíjense acá, estas zonitas, impulsos y retrocesos hacia la baja. Por ahora está haciendo un retroceso que puede convertirse en seguir esta tendencia alcista, ¿no? Pero retroceso contando en esta temporalidad de acá hasta acá, ¿me entiendan, no? Lo que es esto de acá, ¿no? Es un retroceso de este impulso bajista. Si tomas toda esta zona, estamos tratando de seguir la tendencia mayor en esta última parte, donde si rompe el boss que está acá arriba, se va a ir para arriba. Es según cómo lo mires y en qué zona tomes, obviamente, la proyección, ¿me entienden? Porque si yo me meto acá adentro, ¿sí? Acá adentro, y no voy a hacer macro, voy a hacer micro, es otro mundo este, ¿sí? Seguramente acá estas tres velitas de una hora, cuando pasemos ahí, están dentro de un boss de una tendencia pequeña alcista, tomando impulso, retroceso, rompe el boss acá arriba y va con una pequeña vela tratando de superar, obviamente, el máximo que está acá a la izquierda, estas mechitas, ¿me entienden? Ahí lo pongo bien para que vean, ¿ven? Pero si tomas esta zonita nada más, ahí, y vas a operar scalping, no te va a servir las velas semanales que vimos, ¿sí? Acá vemos un pantallazo de todo, ¿no? Y tratamos de hacer un poquito rapidito, en el poquito tiempo hacemos todo acá. Análisis, proyecciones, macro, noticias fundamentales, análisis técnico, operamos en vivo, probamos bots, indicadores que voy creando, no es que los compramos ni nada, los creo, soy autodidacta, ¿sí? Siempre me mando algún bot, termina faltando alguna pata, alguna manito, pero los voy creando, los vamos probando y los ponemos a trabajar en una cuenta chiquita en real, ¿sí? Que no hay problema, los ponemos todos los días. Hay veces que, obviamente, como no uso BPS, los termino apagando antes de terminar el vivo, ¿no? Obviamente, o los dejo un poquito más. Así que bueno, ahí estamos, gente. Fíjense lo que les decía. Esto que está acá, si borro todo el final, todos los dibujos, solamente el rectángulo este que está acá dejo. Ven acá, si dejo este rectángulo solamente, vamos a encontrar con una tendencia alcista en temporalidades de M1. Miren, fíjense en esto, o M5, observen esto. Obviamente con un pequeño movimiento en descanso, porque tampoco es la gran cosa. Pero ven acá, este rectángulo que les marqué, ahí, obviamente, podemos hasta ajustar un poquito a partir de ahí. Impulsos y retrocesos hacia el alza, donde hubo una compresión, acá que la está rompiendo, ven ahí, marcamos una pequeña compresión. Obviamente puede ser como un mástil, si querés tomarlo, donde el impulso hace obviamente una compresión del precio con altos y bajos a un punto en común, despega, usa un pullback, que sería esta mechita, que la podemos ver en temporadas más chicas, perdón, ahí. Si vos apoyás acá esta zona, ahí, esa zonita, esa mechita o la anterior es un pullback. El pullback significa que rompe el techo y se apoya en un piso, ¿sí? Como si fuera un edificio. Lo mismo, ahí se apoyó y en un minuto vas a ver que esas velitas tienen otras velitas que van hacia abajo, donde el precio, bien, ahí está, ven esas velitas que van ahí hacia abajo, son las mechitas que estamos viendo en M5, clarito como el agua, ¿no? Así, y ven cómo va. ¿Cómo va? Para arriba. Y va haciendo gap. Quiere decir que se apura para llegar arriba. Si estás ahora por hacer alguna operación, podés buscar a favor del dólar, pero muy macro, muy micro, muy chiquitas, ¿eh?
porque puede pegar una caída con una sola vela donde venga a recuperar todo lo que hizo y llegue hasta acá, ¿sí? Por eso siempre atentos, sabiendo que a pasitos, a 10-15 minutos, tenemos una fundamental. Por ahora va rompiendo altos en esta pequeña temporalidad, pero los altos también vamos viendo, fíjate la medida, mira esto lo que es. Si tomas esta medida de acá, ¿ves? Y la trasladás hasta acá, es más chiquita. ¿Ven? Miren, ya es un nada. Quiere decir que puede empezar a ser una zona que sería la zona de descanso, y esa zona de descanso se puede convertir, no sé si les gusta así, ¿no? Está bueno, podemos hablar de lo que quieran, acá no tengo problema, porque estamos todos los días, esto, ¿ven? Es obviamente. Que ahí vas a empezar a encontrar patrones como hombros, cabeza, hombro, doble techos, consolidaciones, triple techos, lo que quieran, ¿sí? Lo que son los clímax, lo que son las fallas, lo que son las trampas, ¿sí? Todo van a encontrar, ¿bien? No así. Si te aparece así, salí corriendo del broker porque seguramente está manipulado, ¿sí? Bien, o una firma de Picasso, ¿no? Es la firma mía de un dibujo que hice ahí, bien, obviamente, pero no. Por eso les digo, gente, siempre atentos. Ahí está, no sé si ahí se ve. Así que bueno, ahí estamos, ¿sí? Puedes seguir, obviamente, desde acá que despega hacia arriba, tenés que ir al pasado a ver qué zonas allá a la izquierda hay interesantes que vaya a buscar el precio. Amoldarte a la gestión y tratar de hacer un profit positivo, o por lo menos si te toca el stop, perder el objetivo que tenés diario de pérdida, ¿no? Tenés que tener el objetivo y siempre pensar qué pasa si va en negativo, obviamente, ¿no? Eso es importante. Acostumbrate a cambiar el chip, acostumbrate a no ir a ganar, sino ir a no perder, ¿sí? Bien, ahí va la muchacha. Tírense al dólar un poquito si quieren, gente. Vamos a ver si podemos buscar acá euro dólar, a ver cómo está. Seguramente va a ir hacia abajo. A ver, euro dólar. ¿Dónde estás, euro dólar? Vamos a ver, ahí está. Ahí va, ¿ves? Va de la misma forma que el índice, una sensación como de consolidación que quiere hacer, que acá sería al revés, ¿ven? Acá está haciendo el arco así, pero puedes ir rompiendo. Donde los bosques que está rompiendo acá, los bosques, decía el muchacho, obviamente cada vez son más de menos distancias, ¿sí? Fíjense en que esta distancia, un ejemplo, de acá hasta acá, ven, es un arquito, un circulito, y acá ya son cada vez más, bueno, está un poquito ahí, cada vez más chiquita, hasta que esto puede venir hasta acá o hacer una trampa, ¿no? Una trampa que puede ser un clímax, que puede ser una trampa, que puede ser una falla, un hombro, cabeza, hombro, que puede ser un... Tomá, ¿entienden lo que es eso? Sí. Dedito para arriba, que puede ser un Bar Simpson, lo que quieran. Lo que importa, gente, es que vos tengas una consolidación o que tengas una estructura o que tengas una forma de buscarle la vuelta al mercado cuando la operación se va a favor o en contra, que saques el profit y que si salís en negativo, sepas que lo total ganado con lo total perdido está por encima de lo ganado, ¿sí? Obviamente ahí es cuando vas a empezar a entender de que tenés que tener siempre una rutina, lamentablemente es así, es una rutina que tenés que tener de ser estable, como hacemos acá todos los días en vivo, que hacemos lo mismo, muchas veces tiende a ser aburrido, por eso lo acompañamos con buena música, pero vieron que acá operamos cualquier cosa, cualquier par, y tratamos de mantener lo mismo, ¿no? Una estructura de alguna forma, pero estamos todos los días haciendo cositas para que aprendan y siempre agregamos algo para que no se aburran, ¿sí? Así que bueno, ahí está el dibujito. ¿Le gustó? A mí me encantó, mira que esto es un Picasso, ¿no? Voy a sacar eurodólar, voy a borrar todo ahí. Bien, si les gustó me dicen, y si no, bueno, no pasa nada, ¿eh? A ver qué horas son o qué hora es. ¿Cómo se dice? ¿Qué horas son o qué hora es? ¿Qué hora es, no? ¿Qué horas son? El paisano de campo, el muchacho. Bien, al final, fíjate, si vamos al índice, despegó hacia arriba, observen, porque acá estoy viendo que subió, miren, ahí va, ¿lo ven? Ahí está despegando esa velita que rompió. Perdón, ahí no se ve seguramente por los dibujitos. Ven, ahí va. Despegó y puede seguir hacia arriba y empezar a hacer distancias. O lo que les decía, fijarse si en esta zona, voy a borrar esto, a ver si puedo borrar, eliminar los dibujos, saqué todo. Y en esta zona de alto cada vez más alto, con un indicador como puede ser el RSI, hay una divergencia. Ven acá no hay divergencia, ¿la ven? Sí hay divergencia, puede caer esto, ven acá, si tomas ahí es o igual o cayendo el último alto. Pero bueno, hay que ver si, esto lo tomo un poquito más arriba, agarré un RSI como podía agarrar cualquier oscilador, es lo mismo, pero para que vean que el dibujo es distinto. Fíjate que acá va para abajo y que acá va para arriba. No quiere decir que caiga, pero está en una divergencia, ¿sí? Si te gusta que hablemos de algún libro, comentame y lo hablamos también. Acá leemos, acá compartimos libros, cursos, todo lo que quieran aprender acá. Tengo todo acá la información en mi cabecita como para compartirles y bueno, y sacar las dudas de lo que sea. Y si ustedes tienen info también, acá estamos para lo que sea. Bien.
A ver, ya dejé listo, dice el amigo ahí, ya dejé lista una operación y aquí hasta la siguiente semana, porque hoy es mi... Ah, listo, no, no sabía. Decime cuántos años cumplís en el planeta Pepe, por ejemplo, y después me comentás los tuyos. No me digas los tuyos porque te doy muy jovencito, te doy. Pero bueno, feliz cumpleaños. Ahora te voy a poner una canción que seguramente te va a gustar. Acordate lo que te digo. Bueno, alguna canción linda. Déjame que te la regalo antes de que nos vayamos hoy. ¿Cómo le va Pepe Gatillo? Aguante Pepe Gatillo. Así que te felicito ayer por haber escrito por privado lo que pusiste. Eso es tener los que te dije bien puesto, como para no hacer mal las cosas. Te felicito. Seguí así, no bajes los brazos. Esto es así, lamentablemente. Te vas a topar con estas cosas siempre. Y lo importante es que por lo menos tengas amigos que te ayuden realmente, que no te quieran sacar un mango de atrás. Dinero, ni robar, ni nada en el sentido de estafar. Por eso está bueno que vayas formándote de los pepes del grupo de Telegram como para que te vayan ayudando. Esa es la idea, ¿sí? Así que bien lo que hiciste. Un 10, acordate que vos estás pagando en conocimiento, pero lo que pagás acá es estar con nosotros, porque no pagás nada, ¿me entendés? Y si te sentís, obviamente, ¿no? Un poco amargado porque te fue mal en algo, no pasa nada, a todos nos pasa, nos va a seguir pasando. Lo importante es que de 3 o 4 que te puede ir mal, puntos, por ejemplo, en especial, para no decir que hay uno que el que te va bien recuperas todo siempre, ¿sí? Es así. Pero la cosa es no desesperar, porque, bueno, lo que hablamos lo que te mandé en el audio es, bien, ¿cómo le va? Bien. Que la pases lindo. Iván, Agustín, ¿cómo andás? Espero que estés bien. Muchas gracias. Aprenderé del mejor. Saludos. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo andás, che? Espero que estés bien. El che es una forma de decir acá, ¿no? Espero que estés bien. Acá estamos, con buena música. ¿Quieren disfrutar de música? Estoy haciendo tiempo porque estoy esperando la fundamental, ¿no? Faltan unos 13 minutos. Díganme si les gusta, pongo la fundamental. Ahora nos vamos al MT4 y ponemos el bot de fundamentales. ¿Les parece? Ahí Fabián me dice que tiene 350 años. Pa, tremendo. Estás viejito, ¿ah? Ya estás viejito. Pero arrancamos con 200 años nosotros. Y tenés que sumar 10 años por mes. El que arrancó son 10 años. No, perdón, 200 años de base, los Pepe. Y después se le agrega por mes 10 años. Por ejemplo, si arrancaste hace un mes, tenés 210 años. ¿Entendés? Así que debes tener... ¿Cuánto tendrás más o menos? Ahí andás, ¿no? Viejito debe estar vos, ¿no? Y bueno, Jesús tiene 450 más o menos. No está con nosotros porque hace otras cosas, pero el tipo este tiene 1500. ¿Cómo le va, Jesús? Espero que estés bien. Hoy cumpleaños Pepe Justiciero, ¿eh? Así que hay que homenajearlo con algún regalito. Voy a poner el bot. Lo que saque del bot, te lo muestro para que veas cómo lo gasto en comida y no te convido nada si querés ahora, ¿eh? Mira, vamos a poner el bot. Re egoísta era. Vamos a ver un segundito. Algo falta acá. Ah, falta la música, pero parate. Obviamente, ya que estamos, un segundito ahí. A ver. A ver. A ver acá si me anda bien esto. ¿Vos podés creer que cambié los teclados? Y me los hicieron percha de vuelta los muchachos. El más chiquito va a cumplir 40. Y están todo el día jugando los jueguitos. Yo tengo 300 y pico, ¿no? Más o menos. 500 años más o menos tengo. Pero los Pepe chiquitos me están rompiendo los teclados. A ver. Ahí. Mira, para vos, esta canción de rock and roll va dedicada para el amigo Pepe Justiciero, ¿sí? Si le gusta, bienvenido sea. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Y tiramos. Y dice... Ay, pero qué bonito. Esta canción va dedicada para Pepe Justiciero. Escucha. Esto te va a salir caro, Pepe, ¿eh? Que los cumplas en tu día. Que los cumplas feliz. Eso. Cumpleaños. Y lo tenían así hasta las 11 de la mañana, re aburrido el streaming, ¿viste? Hasta la... A ver... Uy, es re largo. Na, 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 na. Que los cumplas feliz. Eso. Bien, ¿te gustó? Eran todos payasitos de circo, ¿viste? Ahí está, bien. Ahora sí, nos vamos a la gráfica. Si te gustó, le das like. Aunque sea, le das un like, ¿o no, Pepe Justiciero? Pasamos a dónde? Nos vamos de una al MT4. Espero que funcione porque quiero poner el bot ahí a funcionar. Lo dejamos a
Pepe Mila, el que está... ¿Vieron en la película Avatar? Bueno, yo sería la persona que está cuando duerme. Ahora me voy a ir al planeta de Pepe Mila y voy a ser Pepe Mila, ¿sí? Así que nos vamos al planeta, lo dejo a Mila Pop Trader, un nombre tremendo, el nombre que le puse. Parecemos, no sé, ¿no? En los reyes de no sé dónde. Ahí estamos, ¿sí? Pero ahora voy a ser Pepe Mila. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de ¿cuánto? De 3. Nos vamos para ahí, muchachos. Hola, ¿cómo están? Un payaso, era loco. No, ahí estamos, en MT4. Qué personaje este Pepe Mila, ¿no? Vamos a meternos dentro, vamos a ver un poquito si esto funciona. Si esto funciona acá. Bien, por ahora funciona. Me voy a ir si funciona el eurodólar está acá. El eurodólar está acá. Le falta información porque obviamente lo que veíamos ayer de que meto mano, a ver si actualizo, si se ajusta ahí un poquito. No, bueno, falta un pedazo de gráfica ahí, pero no es que falte. A ver si actualizo de vuelta. Bueno, pareciera que... A ver el oro, si me está haciendo alguna operación acá, no. Ah, está apagado. Buenísimo porque no quiero que haga operaciones el oro. Por ahora el bot que armé de telaraña, ¿sí? Miren lo que falta para la noticia fundamental. Lo voy a dejar listo. Me voy a arriesgar. Si nos toca stop, que nos toque. Hasta ahora no nos viene tocando stop. Una vez me parece que en el año nos tocó stop. Después o no abre la orden o cuando la abre hacemos algo, ¿sí? Y a la vez muchas veces nos ponemos a seguir la operación de forma manual aprovechando algún pepe rechazo, alguna cosita. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí tranquilo. Ojalá que desaparezca este gap que no es gap. Si me voy a M5 seguramente no va a estar. Ven, a ver, voy a actualizar ahí a ver si se ajusta. Ojalá que sí. Bueno, a ver, me voy a ir a M15 y se iba hasta H4 el muchacho. Actualizamos. ¿Qué le pasa a esto? Hago hacia la izquierda. Esto obvio no es el broker, gente. En mi caso lo que les decía es que muchas veces, mira todo esto que vemos, meto mano en el broker, en el MT4, en las carpetitas que hay, meto mano para poder buscar lo que tiene que ver con backtesting y los historiales y las gráficas, que es esto que estamos viendo, le meto mano muchas veces. Borro, saco, pongo porque quiero probar en una vela determinada ese día, esa hora. Y bueno, eso me lleva a esto. Así que tengo que volver a instalar el MT4, pero no tengo ganas porque no es como ustedes que lo instalan y ya está. Le tengo que meter 1.000.000 de información, de indicadores, de cositas que tengo acá puestas y no lo quiero hacer porque me lleva una mañana entera, ¿me entienden? Así que bueno, no pasa nada, igual lo vemos, la vela es esa, fíjense que estamos en velas de 1 minuto, olvídense de lo que estamos viendo ahí. A ver si tenemos tiempo. Déjenme, si me deja actualizarlo, se va a quedar tildado, pero no pasa nada. Historial, centro histórico. Esto no sirve para actualizar, pero puede ser de que, aunque sea, por lo menos a ver, me actualice las últimas velitas. Euro, ¿dónde estás acá? Euro. ¿Estás ahí, Euro? Como que se me acerca la fundamental, negro. Ahí. Tiki, tiki, tiki. Tiki, opa, se me tildó el corazón. 30, 1 hora. H4. Obviamente que este tipo de backtesting, si hago, no lo uso con la gráfica, con el historial de estas velas, porque no sirve para nada, ¿sí? Ustedes tienen que bajar historiales cuando hacen backtesting de plataformas que te proveen esa información, que son pagas y también son gratis. Yo utilizo una, obviamente, que está bastante buena, donde bajo la información. Pero bueno, eso no es el punto ahora, sino que voy a buscar ahí, a ver ahí. Bueno, esto se va a tildar un segundito. Ya lo veo que... ahí va, ahí se va cargando. Mientras podemos charlar. Les voy a tirar una canción mientras de fondo que tenga que ver con los amigos. Acá, a ver, vamos a poner enganchaditos. Acá, le voy a tirar una a Pepe Gatillo, obviamente. Esta es para Pepe Gatillo, ya es de él la canción. Homero para vos, maestro, si estás escuchando. Sé que estás trabajando. Así que mientras se actualiza la gráfica, espero que se actualice antes de la fundamental. Pero bueno. Sí, vamos a ver. Falta ahí 1 horita todavía, vamos a ver, Escuchá. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará una... Vamos mientras a TradingView, un cachito hasta que se actualice. En el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y si hay algún mensajito de algún Pepa mientras... un Pepe. Más años que Matusalén. Tremendo. ¿Y vos cuántos tenés?
200 es la base, ¿eh? Tenés que sumar los 200 más 10 años por mes. Si tú arrancaste 15 días, tenés 5 años, ¿eh? 205. Feliz cumple, te dicen ahí, mirá. Viste, me tenés que regalar el plato, mirá que ya estás ahí, ya estás ahí para mandármelo. Mándamelo con hielo, el plato ese de los langostinos. Responsabilidad, porque él hoy se mató pensando Homero. mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Escuchen la letra, gente. Mientras se está cargando el MT4, Pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. ¿qué dice? Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Y es así. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Bueno, ahí estamos llegando a la velita. Vamos a pasar, no puedo pasar un minuto porque se ve vacío un espacio, por lo que le decía anteriormente, pero vamos a pasar antes, por las dudas. Ahí vamos. Acá pude completar las velas de 5, las de 1 todavía no se completaron, ¿no? La información. Qué lástima, a ver si puedo pasar. Si no, dejo el gap ese que se ve que no es real. A ver, ahí está, eso lo tendría que ajustar. Faltan 2 minutos para la fundamental. Cuando hay 2 fundamentales, ojo, gente, porque qué lástima que no me actualice. Sonrisa se ve reflejada en un papel Esto está mal. y se te empañan los ojos A ver si pongo acá el euro dólar. con esas caras. Ya estamos prácticamente. Lo voy a pasar a 5 minutos, gente, para poder ver bien la gráfica. No sé si es lo que nos interesa. Me interesa en 1 minuto, pero ahí vamos. Ahí vamos, gente. Ahí lo dejo, un segundito. Cantando a pesar de las la 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 la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver. 1 minuto para este par de noticias fundamentales que estábamos leyendo hace un ratito. No va a mover mucho, pero va a ser un poquito más grande de estas velitas que estamos viendo, ¿no? Obviamente es una vela de 1 minuto, estamos dentro de vela de 5 nosotros, así que veremos qué pasa. A ver si en 1 minuto me deja un segundito, a ver ahí. Estando tan lejos no te quiero ver. Está el gap ahí, qué lástima. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Bueno, si se tilda la gráfica, avísame. No quiero tocar nada. Bien, gente. ¿Y cómo les fue hoy a ustedes? ¿Hicieron alguna entradita temprano o se levantan tarde? Ahí estamos. Se me tildó la gráfica. ¿Vieron que les dije? Habría que ver qué pasó. A ver, esto se quedó fijo. Mirá vos, ahí está. Miren en el índice, gente. Volvemos de vuelta ahí. Ahí va, ¿ven? Miren cómo fue en el índice, ¿sí? O euro dólar, no sé cuál es el que estamos viendo acá. Ya nos volvemos al nuestro, que se me tildó, obviamente, como suele pasar muchas veces. Acá quedó fijo. Vamos a ver qué pasó. Si cerró, si no cerró. El stop lo tenemos. ¿Ven lo que les digo? ¿Cómo se devuelve mientras? ¿Ven lo que les digo? ¿Sí? Ese es el peligro muchas veces de los MT4, que se te traban, obviamente. Y vos tirás órdenes, pensás que no entran y fuiste, ¿sí? Ahí va, mirá, 1 minuto en el índice. Euro dólar seguramente fue para abajo, a ver. Euro dólar.
¿Dónde estamos? Y así sos vos, y Ahí así está. A ver cuánto hizo, si me agarró alguna orden. Ni me abrió las órdenes, seguramente. Y si la abrió, no sé si habrá llegado. A ver ahí. sin dirección, Ahí capaz que sí alguna. Habría que ver qué pasa, ¿eh? tapado de dolor, mi vida sin vos. Ah, se me quedó muerto en la plataforma. Vamos a esperar un poquito, ¿eh? Desde el cielo y sin agua en el mar, estoy contento porque sé Estoy contento. Bajamos un poquito. Está bien. ¿Alguna canción en especial, gente, como para acompañar esta mañana? ¿Le gusta algo de rock? ¿Algo de blues? ¿Le gusta el blues? No, esta hora blues no. Blues rock. ¿Cumbia? ¿Le gusta cumbia? ¿Quieren cumbia? No. Se corta la de internet si ponemos cumbia acá, gente. Pero podemos algún día, alguna, ¿no? Como para tirar ahí, capaz que se suma algún Pepe más, ¿no? Vamos a dejar acá un poquito lo que es. Mira, escucha, mientras. Escucha esto, ¿eh? Bueno, se quedó remuerta la plataforma de MT4. Seguramente veré después cómo fue. Vamos a esperar a que me deje mostrar la plataforma, ¿sí? No pasa nada, ya ha pasado antes. Después lo vemos, ¿eh? Charlemos mientras. ¿A qué? ¿A cazar un ciervo? A cazar un ciervo. Después te A acompaña. ver si hay algún pepito ahí. ¿Y cómo fue, gente, ¿Te metieron en alguna? No, dice: el indicador que me pasaste le estoy haciendo backtesting y va muy bien. Muy bien, ¿querés que diga cuál de todo? ¿El que hice yo o otro? Te protegía y perdió un No po- Combiná el que hice yo, te va a gustar mucho la zona. Viste que el que hice yo, ahora se los muestro. Si es que la plataforma me deja. Miren, ahí hizo lo que expliqué casualmente. No sé si lo alcanzan a ver. El retroceso que suele hacer esos Pepe rechazos, que son interesantes en esas temporadas chiquitas. Tenés 200 más 120, tremendo. 120 años, tremendo, ya estás re viejo. Tenés canas como yo, seguramente. Exacto, porque esto como los perros somos nosotros, nosotros de a 10 años, cuando un ser humano va a 1, nosotros vamos de a 10, ¿sí? Por mes. No, ellos por año. Nosotros en un año tenemos como 120 años, ¿no? Y ellos tienen un año. conquistadores. Jesús, fíjate que el bot sacó seguramente algo que pusiste en mayúscula, no sé. Capaz que pusiste que sos el más lindo y te sacó. Vos me abrazabas. Una fundamental positiva y otra negativa. Qué grande, Jesús. A ver, vamos a verla. Antes, cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Vamos, a ver, mirá como si fue lo contrario, ¿no? Tenemos calendario. Ahí estamos. Exacto, Jesús, como decís vos, las nuevas peticiones de subsidios por desempleo fueron positivas, subsidios por desempleo fueron menores los pedidos que la previsión. Y el índice fue negativo porque obviamente fue por encima de la previsión. Excelente, una buena y una mala. Esos son los peligros muchas veces cuando hay un par de fundamentales. Desde que cayó se devolvió, ¿sí? Positivo y se recuperó un poquito. Obviamente que puede caer de vuelta, ¿no? O mantenerse ahí, pero ahí estuvo, ¿sí? A ver cómo se salió Bitcoin. Ahí estamos con Bitcoin, ahí está, moviéndose, consolidándose, tratando de ir hacia arriba. Parecía que hay velas. Les voy a dar un tip acá, observen esto. Esta velita, cuando las ven así, te suelen repetir como... Bueno, esta no, pero acá tienen otra, ¿ven? Es posibles inyecciones para poder disparar un poco hacia arriba, ¿ven? Vamos a ver si esto se va, ojalá, para poder aprovechar el que está haciendo scalping en Bitcoin, ¿no? Bien, a ver si me carga la plataforma. Che, qué cosa. Está muerta. Bueno,
¿Quiere alguno subirse a charlar un ratito o no? Miren, ahí está Bitcoin subiendo, está llegando a los 42, casi 500, los rompe. Fíjense lo que les decía, qué casualidad, qué bueno de ver eso que les decía del volumen, no siempre pasa, pero ahí está, ¿ven? Le inyectaron piqui, los muchachos te vas dando cuenta, los vas viendo, obviamente los movimientos, o no quiere decir que siempre, pero cada tanto le inyectan ahí, le tiran, ¿no? Un par ahí. Así que ahí va la muchacha. Bueno, ojalá que esto suba, que levante acá las cripto, van a estar en verde seguramente, miren cómo cambia esto. Vamos a ver velas de 1 hora. A ver en día. No, acá nada. Está muerto. En top 100. Pero que no sigan bajando. A ver, tendría que empezar a ir achicando, llegando al 0. Ojalá así sea. Y si no, bueno, no pasa nada. Estamos acá viendo cómo el precio va. Obviamente, las noticias modifican los movimientos de todos los mercados, ¿no? No para siempre, sino por un tiempo. Y muchas veces acompañan a que el mercado decida hacer un cambio, aunque sea por la sesión esa que está de turno, que en este caso es Nueva York. Así que nos metemos dentro de... a ver si tenemos acá. Ahí está, vamos a dejar ahí. Si puedo conseguir un segundito, mira qué lindo esta zona ahí para que llegue Bitcoin. Podemos empezar a tradearlo a Bitcoin también, ¿no? Eso de noche seguramente, pero ya les voy a comentar para que se sumen a la noche. El que quiera sesión de Tokio, le damos duro a las cripto, lo mismo que acá, pero operamos las cripto, las que están por salir nuevas, las no tan nuevas. Buscamos, me parece un poquito más volumen, más rápido llega. Lo que pasa que en la sesión de Tokio, obviamente cada tanto se mueve un muerto ahí, ¿no? Pero algo se mueve, ¿no? Igualmente, ¿no? Así que bueno. Segundo break-even y primer TP. ¡Qué grande! Muy bien, ¿eh? En el oro despacito porque no se van. ¿Por qué no se van los prisioneros? Dale. Ahí te lo pongo. Prisioneros para el amigo. A ver, vamos a ver si tenemos acá el temita. Vamos a ver si lo encuentro. Se lo regalo para el amigo. ¿Conocen el tema ese? Sí. ¿De los prisioneros? No. A ver si tengo algo, ¿eh? Dale Pepe ahí, a ver. Ahí estamos. Nada, acá, a ver. Estoy esperando que se me cargue la plataforma, gente. Estoy ahí esperando. A ver, ya lo veo que tengo que cerrar la plataforma. Seguramente lo bueno que tiene es que si el bot activó alguna de las órdenes que llegó a los 20 pip, que es lo que puse a distancia, seguramente me abrió alguna orden, hay que ver cuánto recorrió. Y si la abrió, obviamente, si fue positiva, salió en TP o en cierres parciales por los trading stop o cierre parciales que tiene, o tocó el stop, que es de 12 pip, así que no hay problema. A ver, que seguramente tocó el stop, hay que ver eso. Mira acá qué lindo esto, qué lindo. Mira cómo cae la bebita ahí. A ver si rompe hacia arriba. Voy a ir observando. A ver si tenemos. Estoy haciendo acá tiempito porque quiero que se me. Ahí está, ahí se me abrió la plataforma. Mira vos, ahí se me abrió la plataforma. No me abrió órdenes. Miren, sí las pendientes, pero no llegó a tocar. Acá les muestro para que vean. Un segundito, esperen. A ver, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No sé por qué. Mejor, porque seguramente si me tocaba y se devolvía la distancia que hizo desde que abre la orden hasta lo que recorrió con esa mecha, el final, el low en este caso, no fue muy poquito. Miren, acá les muestro. Ahí, a ver si funciona. Primero déjenme ver un segundito acá si puedo. No, ya puedo andar esto de vuelta. A ver, qué lástima. Bueno, a ver, ¿por qué no funca? ¿Por qué no funca? Se quedó retildado. Bueno, lo paso rápido. Si ustedes ven algo, fíjense que van a encontrar puntitos. Se los muestro acá en TradingView para que entiendan. Ustedes van a encontrar puntitos por encima, así, tiki, y otros puntitos por encima, tiki, ¿no? Obviamente sobre el tiempo exacto que pasó y no lo tocó la vela, ¿me entienden? Estuvieron por fuera, así no pasó nada. Y después otras velas cayeron y fueron por debajo de los puntitos, pero después de que pasó ese minuto exacto, ¿me entienden lo que les digo? Así que bueno, acá les muestro, miren. No lo puedo mover, pero se ven unos puntitos ahí. ¿Ven esos puntitos? Yo no los puedo ver, solamente puedo pasar. A ver si puedo. No, no lo puedo ver. Hay unos puntitos que están por encima y por debajo. Ahí está. Unos puntitos que están por encima y por debajo. Que después la vela, obviamente, rompió hacia abajo, pero no me los abrió. No sé por qué, si lo puse antes o cerró ante las órdenes pendientes. Pero si seguían, acá me podría haber activado algo y no me deja poner. Y hubieran sido nada. 2 pip para devolverse en contra y seguramente me hubiera sacado porque acá tenemos 20 pip para arriba, ¿me entienden? Así que bueno, no tocó nada, por suerte. Está muy trabado esto, me voy a tener que volver de vuelta a TradingView, lamentablemente no queda otra. Igual, está bien, estamos acá entre todos. Gente, comenten ustedes qué quieren que hagamos. ¿Quieren que veamos algún par? Analicemos música de fondo. Vamos a compartir con el amigo acá un poquito de lo que tiene que ver con los prisioneros para el amigo. Así vas a quedar, decía el muchacho. Prisioneros. A ver si encontramos los prisioneros.
¿Cuál te gusta? ¿El tren o algún otro en especial? Elegí, ¿eh? A ver si tenemos... ahí está, vamos a tirar acá. Mirá qué lindo tema para el amigo. Se nos va en trencito. A ver si podemos poner algo acá. A ver. A ver, algo que... Mix. A ver si lo toma algo. Ese no es, obviamente. A ver. Acá estamos con Mila Pop, ¿eh? Ahí está, escucha para vos. ¿Lo conoces o no lo conoces? El video no sale a la tarde seguramente, como siempre, ¿no? Pero no importa, acá estamos. No gano ni con los videos, muchachos, para que vean, ¿eh? De otros no te ponen nada, obviamente que sí ponen, pero acá estamos, ¿eh? Bien. Escucha. Algo le voy a hablar, ¿no? Como para taparlo. Igualmente, bien. Excelente día de trading. Ayer estuve medio flojo, hoy recuperé y gané un poquito más. Todavía. ¿En cuál te metiste, Jesús? Saco la plataforma para no terminar haciendo macana. Le leí además porque ayer perdí el 3% y hoy se hacía que leía, ¿viste? Lo hacía quedar re mal. Y hoy hice 0.5. Lo mataba, ¿viste? No. Bien. Escucha. Bien, vamos. Sigue Bitcoin, sigue Bitcoin, mirá qué lindo. A ver, quiero ver cómo cambian las burbujitas, si ayudan un poquito a pasar a verde. Miren, ven cómo empieza a cambiar el color, sobre todo en la sesión de Nueva York suele pasar eso muchas veces. Obviamente el cambio, ahí ya vieron que hoy estaba en rojo en la última hora, y en esta última hora, que es la misma que hace 2 minutos atrás, el precio se va actualizando. Ven, está en verde ahí, ¿sí? Así que bueno. Escucha. Viajando. Bueno, ¿hay alguna noticia, gente, que esté marcando de... a ver, acá vamos a ir a 5 minutos Bitcoin. Vos, llegas, sí, qué linda catarata. Esta es una caída profunda la que tuvo en velas de a ver, en 15 minutos. Tiene que recuperar esta zonita, Es probable, gente, vayan a buscar Bitcoin, El que quiera, hasta acá, mira, podés hacerte una trayectoria. La vela va, saben que son cañón, Obviamente esperen que salga de este rango que está acá, pero es interesante, ahí va, A ver cómo está el RSI, si le falta llegar. Sí, le falta llegar todavía a la zona de sobrecompra. Así que es muy probable que llegue acá arriba, gente, Es muy probable que no se quede acá en el medio y caiga. Obviamente justo estamos en una consolidación que puede volver una vela a recuperar lo que subió. Pero como cayó, van en busca de esto, gente, los muchachos, Así que atentos ahí, No se me carga el límite. Ahí está, a ver, de vuelta. A ver si lo cierro. ¿Qué puedo hacer? A ver si puedo cambiar. Bueno, voy a pasar un poquito, como hacemos siempre, a la fuerza de las monedas. Espero que que funcione también. Estamos con problemitas hace unos días, ¿vieron? Con cripto, perdón, con las divisas, con la plataforma de MT4. Voy a tener que pegar un reseteo total, pero no pasa nada, Vamos a ver si realmente esto está actualizado. Bien, vamos a hablar un poco de las fuerzas para darle una idea a ustedes si quieren hacer alguna operación hoy en el mercado de Nueva York. Vamos a pasar, ahí estamos dentro, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y nos vamos. Bien, ¿qué vemos acá, gente? NZD, fíjense que está débil. ¿Se acuerdan que estuvimos buscando la otra vez a favor o en contra? No recuerdo, también estaba el NZD involucrado con el dólar. En este caso vemos el dólar, obviamente fuerte porque hace un rato estuvo en la caída que tuvo y venía en caída. Obviamente el índice estaba subiendo, ¿se acuerdan? En caída con el euro dólar, ¿me entienden? A favor del dólar. Estaba valiendo menos el euro, ¿sí? Comparado con el dólar. Y acá lo que vemos es el dólar fuerte en este momento, por si quieren buscar algo. No sé qué temporada operan ustedes, pero pueden ver obviamente el NZD desfavorable. Así que busquen en contra del NZD, gente. Y si no, pueden buscar alguna consolidación que esté en una consolidación para buscar sobrecompras o sobreventas y entrar en su contra, ¿sí? Un PP consolidado sería, ¿sí? Yo, para que ustedes interpreten estos términos nuestros, propios acá, genuinos de nosotros,
que son el Pepe en masa, en contramasa, el rechazo, el Pepe fundamental, ¿sí? Ustedes vayan viendo, Pepe consolidado. Y bueno, acá estamos, vamos a ver dentro de la otra gráfica. A ver, ahí sí me... Qué lerdo. Tendencias. A ver, en tendencias que puedo ver por arriba rapidito. NZD. Bueno, por ejemplo tenemos el dólar, obviamente, USD Yen a favor del dólar, puede ser compra, sobre todo NZD dólar, habría que ver, a ver si me deja llegar al NZD dólar, si es que esto se traba no voy a poder hacer nada hoy, Bueno, a ver si podemos meternos dentro ahí. ¿Por qué no me deja? Bueno, se tildó. El día de los tildes, el cumpleaños del amigo y el día de los tildes. Y ayer el de internet. Igual, mira, escucha esto, qué bonito. Con esa mirada Tan hiriente. ¿Conocen esto? Sí. Estrechez de mente. ¿Qué dice? ¿Estrechez de qué? De experiencia, ¿Y qué dice? Aguantar estrechez de corazón. Escuchá el teclado. Ay, pero me pegó acá me pegó. Escuchá ahora. Escuchá el teclado, los sintetizadores. Escuchen esto, gente. El que es músico me va a entender. Escuchá. Escuchá. Escuchá los cambios, de notas y de fondo esas nubes que van a ir flotando de sintetizadores hermosos. Obviamente base bien pop, ¿no? De la época de los 80 tirando 90. Obviamente ese estilo, ¿no? Muy bonito también. No es un rock clásico, ¿no? Pero ahí van los muchachos. Aguante Chile, de chileno los muchachos, Vamos. Seguí, vamos. Pegadas, los locos salían por la silla volando. Picas, boom, para arriba. Seguimos. No vuelvas a hablar así. No rebajes estas relaciones. Bueno. Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odio. Bueno, NZD está ahí tirando, Está de Bilucho con el yen. Busquen dólar en contra de yen o de NZD, el que más les guste, a favor del dólar, Fíjense si rompe estructuras. Yo no lo puedo estar viendo, a ver acá si puedo pasar. Ahí pasé algo, a ver. Estás llorando y no haces nada. Voy a ir a M30 como para ver algo más o menos. Miren lo que tarda, tremendo. Toqué 30 y estamos esperando, miren, Contá. ¡Oh, Dios! Recién ahora, a ver ahí. Oye, no voy a aguantar estrechez de corazón. Bien. No destruyas porque sí. No quieras. Oh, pero esto es... Bueno, mañana si hacemos el vivo les prometo que esto lo tengo que eliminar para poner gráfica común porque faltan la mitad de la vela acá, gente. A ver si actualizo ahí. ¿Eso qué? A ver. Pido nada más que valores este amor, que lo guardes en un libro. Dice, ¡oh, tremenda la gráfica! Che, no es culpa de la plataforma. Tú sabes cuánto se ha querido. Has abrazado lo mismo que yo. Hoy no NZ de dólar, a ver acá, o dólar yen, el primero que encuentre lo vemos. te aguantar. Como está la gráfica, no sé si voy a tirar nada por las dudas. A ver, esto tiene que ir para abajo, seguro, a ver. NZ de dólar, no lo quiero ver porque me conozco, debe ir picadita, a ver. Ahí lo toqué, cuenten hasta 10 y carga la gráfica, a ver. Uy, mirá cómo va, te dije, no lo quiero ver. Ya me dieron ganas de tirarme a la pileta, no ser un Pepe más, ¿no? Pero habría que ver las temporalidades más grandes. Estamos en M30 y bárbaro. En el pasado, ¿qué hay? A ver, no me deja ni mover acá. A ver, tendríamos que ir a TradingView, Bueno,
Rompió la zona de soporte 2 de punto pivote. Ojo, puede hacer un pequeño pullback, pero la idea es que vaya para abajo esto, ¿sí? Obviamente se va a tener que comer un retroceso, sí o sí, para saludable. Pero tenemos, pero tenemos una zona a la izquierda que es interesante, que es este punto pivot de la vela diaria de ayer, ¿sí? Ahí, ¿cuánto hay de acá hasta acá? A ver. Unos 15 pips más o menos. Estamos en 5 minutos, me sale una pelotita de las que armé, son indicadores que voy armando, que son de sobrecompra o sobreventa en este caso, quiere decir que hay sobreventa, puede ir para arriba un poquito, pero bueno, vamos a ver si puedo ajustar acá esto, qué lástima. ¿Qué era eso? A ver. Bueno, no me voy a meter, pero chequeen la venta posible que pueda haber o tomen un retroceso, en el caso de que se metan. Ojo, stop cortito por las dudas, porque viene cayendo, pero por ahora el dólar está más fuerte que el Instade y acompaña eso, ¿sí? No puedo hacer nada. Excepto a ti. Oro venta, dice el amigo. Ya era de ayer, capaz, ¿no? Lo leí recién. Ayer perdí casi el 2%. Muy bien. Bien. Me quería vengar del mercado. Y yo vendo, decía el tipo, y vendaba el mercado, le ponía una gasa alrededor del monitor, ¿no? Y me vengué. Me vendé, mejor dicho, no, otra cosa. No le salían los chistes, ¿viste? Hoy mente fría, dice el amigo. Página nueva y logré recuperar lo perdido ayer y más, gracias a Dios, ayudado por la fundamental. Muy bien, Jesús. Felicitaciones. Pedazo de amigo, muy bien, Así que como dije, me re fría. Salgo de la plataforma, Este mazo, dice Pepe y sí, ¿no? ¿Los conociste vos? ¿O tuviste la oportunidad de ir a verlos en vivo en algún momento? Y dice, hola, ¿cómo estamos? Estrechez de corazón. Tremendo, Qué bonito, qué bonito. ¿Le gustó? Un regalito para el amigo, me pidió y ya quedó en caravana el otro tema que continuaba y quedó. Así que bueno, a ver si... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ahí Jesús. Yo soy un angelito, te estoy mirando en este momento. ¿Qué estás haciendo? Estás por hacer otra operación, te estoy viendo. Mirá que yo veo todo, Ojo, Mirá que le aviso acá a los pepes, No, sacá ese dedo, apagá la compu, ¿vamos? Bien, ahí está. Lo voy observando. ¡Feliz cumpleaños, Pepe Justiciero! ¿Cómo va? ¿Y hay torta hoy para los pepes? Y hay torta, ¿no? Bien, vamos a ver, muy bien, ahí estaba el angelito, ¿verdad? Acá está, miren lo que le decía, bueno, no puedo ver esto. Lo voy a tener que pasar, si no estamos rezongando, voy a pasar gente a lo que es el TradingView para ver NZD. No me queda otra, tengo ganas de hacer una entradita, pero bueno, por las dudas, como esto está así. A ver, acá esto lo saco, bien, ahí estamos, bien. Jesús, ¿querés que te hable el ingeniero? Está el angelito, está el diablito y está el ingeniero Garqueta, ¿sabías vos? ¿Querés que te hable? ¿Querés escucharlo? Lo que vos quieras, Preguntale lo que vos quieras. Ustedes pueden preguntarle algo al ingeniero Garqueta, al diablito o al angelito y les va a responder, obviamente, según la pregunta, ¿no? Pero va a tratar de responderles si es que no están durmiendo o descansando. El angelito recién estuvo ahí, mira. Guarda que lo tenés atrás. Mira si te das vuelta y está una cosa parada atrás. Ahí, ¿sabes? Cómo te cagas o que te pegas, ¿no? Bien, nos vamos a dónde? A TradingView, no me queda otra. Tenemos que pasar ahí, gente. A ver, qué lástima. Voy a sacar acá la cara de Mila porque ocupa espacio. A ver, un segundito si la puedo sacar antes. Ahí, vamos a poner a Pepe Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí? Acá está, decía. A ver ahí. Bueno. Vamos. Ahí está. Qué cara de bueno Pepe Mila. Mirá, mírenle la carita, gente. Una carita de tierno tiene. A ver, primero, acá, gente, ¿cómo estamos? Ahí estamos.
Si pueden, suscríbanse, denle like y está bueno que se sumen, gente. Somos poquito, no hago publicidad, pero ojalá que ustedes, chicos, vamos. Un Pepe, ¿cómo nos van a traer un Pepe? Uno cada tanto me tienen que traer. Si total, ¿no? Uno más acá a la comunidad para que estemos, ¿no? Todos los días. ¿Sí? Bien, eso nada más, súmense, suscríbanse y le pueden dar like aunque sea un dedito, no pasa nada. Somos poquitos y aunque sea que diga, pobre loco este dice, vamos a darle un like y ahí nos dan, ¿sí? Nos pasamos a ver de vuelta a lo que es la gráfica, esto sigue tildadito, así que seguramente, a ver acá, a ver. Ahí está. Bien, voy a buscar NZD si es que lo tenemos acá. A ver, NZD, no, acá estamos con las cripto o con el dólar, con el yen. A ver, NZD, acá está, NZD dólar. A ver que estaba en bajadita, que estaba haciendo una vueltita en 15 minutos. Mira, acá está haciendo lo que le decía de la sobre. Mira, si ponemos acá, está. ¿Ven lo que les digo? Está sobrevendido, ¿ven? Es lo que les digo. Por eso tiene que ir hacia arriba. Pero, como está fuerte el dólar, vos sabés que ese sobrevendido puede durar, obviamente, hasta por acá arriba, capaz, si da la vuelta, que es un retroceso corto, donde el precio puede llegar con un Fibonacci hasta por acá. Inclusive puedes tomar este bajo como base, si coincide también con el 38 del Fibo, que es interesante, que lo podemos marcar acá, ahí, a ver ahí. Sí, está entre el 38 y el 50 o el 68, 61.8. Ahí tenés ya una zonita como para poder buscar ventas. Pero vos sabés que cuando está fuerte puede pasar de que siga cayendo. Entonces podés buscar hasta el punto pivot o hasta esta zona que estamos viendo interesante en 15 minutos. Te vas un minuto después, que son estas zonitas que están acá. ¿Sí? Para mí tiene que venir hasta acá. Aunque esté sobrevendido. Pero guarda que te podés comer. Mirá lo que viene cayendo. Y puede hacer un pullback de acá hasta acá, que sería este bajo que está acá a la izquierda, ¿sí? Inclusive esta zona que está acá. Pero bueno, sabes que el precio por ahora está fuerte, el dólar y el está débil. Podés buscar algún stop y un TP ahí cortitos, que no sé cuánto será de acá hasta acá. A ver, deben tener unos 10, 15, a ver cuánto tiene hasta ahí. Capaz que no tiene nada, estamos hablando de... No, a ver, no, un poquito más abajo, a ver. Si lo tomas desde el FIBO, a ver si no me toma la reglita ahí más o menos de por ahí. Por ahí está el número redondo. No, tiene 8 pip tenés ahí. Igualmente pone 1 a 1, qué sé yo. Pero ponele poquito, ¿sí? Pero lástima si se da vuelta, tirarle un tirito más seguramente por acá. Pero tiene que caer esto y seguramente puede venir a buscar el contrario del 61 que está acá, que es esta zona bárbara linda también. Un poquito más, que acá ya sería lo que les dije cuando estábamos en velas más grandes. Ahí que puede hacerlo un poquito menos, hasta ahí, hasta el 18, 16, inclusive al 0.38 de FIBO, que sería lo contrario del espejo que está acá arriba, ¿sí? Tienen que ir viendo zonas que están en el pasado de temporadas más grandes. Pero bueno, ahí va, miren cómo va, ven, a mí ya me hubiera abierto seguramente, y si no le tiraba una por acá, y si se va para arriba buscaría alguna forma. Pero bueno, no puedo en este momento por el MT4, no pasa nada igual. A ver el USD Yen, si va hacia arriba, seguramente sí, y acá está, mira, va rompiendo lo que son zonas. Fíjate que también el recorrido es muy parecido a lo que estamos viendo en M15. Podemos poner H1, pero gente, si haces intradía, perdón, scalping, esta zonita debe ser muy parecida. A ver cuántos pip hay de acá hasta acá. Tenemos unos 25 pip, mira qué lindo. Si les gusta, yo esperaría, porque recién rompe un alto, que sería este alto que está acá. Esperaría con un... obviamente tomaría esta mecha en el caso de que no siga. O podría tomar, a ver si puedo agarrar acá esta zona. Primero déjenme ver acá este alto. A ver dónde fue el retroceso ahí. En el 61 clavado. Miren lo que es esto. ¿Ven? Acá en el 61 clavado. Esto va un poquito más arriba ahí. Ahí está. Fíjense esto, gente. 61 en la mechita. ¿La ven ahí? Opero siempre mucho con FIBO. Pero no solamente este tipo de herramientas. Utilizo los abanicos. La matemática. Me gusta mucho los ángulos. Y bueno, acá justo tengo el FIBO. Pero puedo operar... con zonas que me ayudan muchas veces. Fíjense que está haciendo un máximo tremendo acá arriba. Sería una recontra sobrecompra que puede seguir, pero va a ser un retroceso. Entonces, esta zona que te marqué acá, tomando este alto y este retroceso que llegó acá al 61 clavado, ven ahí, un 61 clavado, y después hizo un pullback y rompió, ¿no? Obviamente lo que es la zona para llegar al alto, a este valle que está acá arriba, este alto que está acá. Ahora puede recorrer una caída que podés también agarrarla o esperar a que rompa, obviamente, la zona y ir en compra. Si agarraste la compra ahora, por acá tenés otras zonas que si saco este Fibonacci o agarro este mismo, lo pongo acá, así iría ahí al revés. Voy a ajustar un poquito. Es ahí, ahí, bien, ahí. Ya estaríamos
prácticamente en el 61 de Fibonacci, prácticamente de vuelta. Miren dónde estamos, en el 61 al revés, donde el precio llega, rompe, deja mecha. ¿Y por qué se frenó ahí? Porque tiene ganas y porque es una zona psicológica. El precio puede seguir hacia arriba, pero ahí llegó, ¿ven? Entonces te podés comer un retroceso. ¿Hasta dónde? Y bueno, supongamos que ese fuera el nuevo alto, en la mecha esa, tengo que ir hasta la izquierda de vuelta, ahí, y seguramente puede hacer un 61, un 50. Esta zona es la que tenés que estar atento, porque podés agarrar en el medio, acá abajo, o acá arriba con alguna entradita más, ¿eh? Está viendo que si lo agarras acá abajo, vas a agarrar mucho más pip en vez de 24, ponele que se vaya ahí, y hiciste alguna entrada, haces otra entradita más ahí, tenés hasta acá arriba, ¿sí? Y si cae, que te saque, ¿sí? O algún yin yang. Así de sencillo parece, no lo es muchas veces, pero bueno. Espero que les sirva eso porque está bueno. Ojo que hay sobrecompra, acá arriba lo está diciendo. Para eso podemos usar el indicador, para tener una idea muchas veces de cómo viene todo. Si está recontra sobrecomprado. ¿Puede ir hacia arriba? Sí, puede ir, pero mirá el pasado. Llegó hasta acá, llegó hasta acá, llegó hasta acá. Un poquito más puede ser, pero iba a caer, miren. Si cae en M15, fíjate cómo irá en M1, ¿no? Obviamente un par de velitas hacia abajo. Miren en M1. Lindo el análisis para que vean cómo va. Está haciendo ya altos más bajos, ven que empezamos a ver la zona, puede romper esta zona y puede venir a llegar acá a la zona del 61, del 50, del 38 para ir viendo qué podemos hacer, donde el RSI todavía no se metió a la sobreventa, así que es muy probable que en M5 veamos zonas tentadoras para que vaya. Ven, ahí está, lo que les digo, clavado, tremendo, gente. Ojalá que eso les sirva. Si les gusta podemos hacer así todos los días cuando no funciona el MT4. Si no, yo estaría dentro de la operación metido. Y si quieren que busquemos, no sé, los equity high, los low, no sé, nos metemos con order block, nos metemos con imbalance, nos metemos con lo que quieran. Es lo mismo, acá todo lo que importa es que respetes el precio y que por lo menos haga una revisadita así, ¿sí? Por arriba, por abajo. Usé el Fibonacci como podemos usar el tridente de Andrews, como podemos usar zonas de fractales acá y acá, ir marcando canales. Es lo mismo que seguramente nos van a dar por acá, con temporalidades de arriba y de abajo, para buscar compras, ¿sí? Por ejemplo, vos acá, sí, a ver, déjame ver algo. Si vos marcas acá esta zonita, tendría que buscar un fractal, pero mira, fíjate, prácticamente es muy cerca del 61.8 que les decía de la temporalidad de 15 minutos. Si vamos a 15... a ver ahí, miren, ahí está, prácticamente agarro el alto de esta zona con los bajos de acá que se apoyan, rompe, pullback, rompe, devuelve, consolida, liquidez acá abajo, puede venir a buscarla, muchos van a buscar acá abajo, pero está fuerte el dólar, ¿me entienden? Lo que es los puntos de interés que le llaman los, ¿no? Obviamente los POI, ¿no? Que puntos de interés que le llaman muchos, donde el precio pueden venir a buscarlo con algún order block acá abajo, pero recuerden que antes va a llegar acá, ¿sí? Y como está en Fibonacci, esa zona importante, y a la vez está fuerte por ahora el dólar, a no ser que ahora se achique un poco como ahora en este momento, esa es lo que veo, ¿sí? Lo que veo no es que veo nada, es lo que analizo, ¿no? Por ahora, después podés ir siempre modificándote. Pero bueno, ¿qué hora es? Hoy me tengo... Bueno, gente, me voy. Gatillo, ¿de dónde eres? De Chile es, Jesús. Cuando vayamos allá le vamos a comer todo, ahí te digo, Santiago. Sí, te pone. Ah, ¿es tu nombre Santiago? No sabía ni que se llamaba Santiago la ciudad. Bien. Dice, vamos a tener que ir a visitar con Pepina. Sí, ¿sabés qué estaba pensando? Vos, en el helicóptero tuyo, vos, ¿cuánto en Nasta, cuánto se te va más o menos? Porque yo digo, o te podemos ir en tu helicóptero privado o en el, no sé, en el Fiat 600 mío descapotable. Eso como vos quieras. Calculo que en un par de horas llegamos, ¿no? No sé si eso lo vieron antes que se corte la luz y el internet. Me voy, gente, me voy, que tengo que hacer otras cositas. Y a la noche tengo que hacer un streaming que todavía no les estoy contando nada a ustedes, en una plataforma que todos los días hago en vivo. Pero no les digo nada para que no se metan y no gasten plata. Mirá vos, si me escuchan me echan, no me interesa. Pero bueno, ustedes tranquilos acá conmigo que no pagan nada, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy y obviamente nos vemos mañana, ¿sí? A ver, ¿con qué me voy acá? Con... ¿qué podemos regalar acá? Y bueno, mira, me voy a tirar de vuelta. Acá, escucha esto, escucha esto. Si no, nos podemos ir con esta linda canción. A ver si me deja acá el mercado. ¿Dónde están las canciones? Si no aparecen a la una. Acá está, mira, se salvó. Escucha este tema. Disfrutá, ojalá que les haya gustado el pequeño análisis de intradía, de scalping, todo de onda free para que aprendan y si saben que se sume, ¿no? Chau. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. A ver, les propongo algo, gente, vamos.
me tienen que traer Pepe. Puede ser que me traigan un par de Pepe. Agarrá el teléfono de tu amigo y suscribilo, si no se van a dar cuenta. Decirle que se vayan al baño, cuando se van al baño te lo suscribí, ¿sí? Dale, vamos, Chau, 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 nos vemos. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Oh, chau, chau, gente, nos vemos. A tus orillas, Mate verde. Mate rojo, serenamente será dormido. Y dice: De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar